Hola patriotas. ¿Han pensado, patriotas, que cuando nos referimos a vendedores de pomadas, se nos vienen a la mente los vendedores charlatanes que solían instalarse a media calle instalando una mesita para promocionar sus productos, muchas veces llenos de fallas, pero a la gente le interesaban estos productos no por la calidad, sino por la gran palabrería del vendedor? Bueno, hoy los vendedores o vendedoras de pomada están más sofisticados, incluso traspasan las fronteras para vender sus productos. Beatriz Sánchez, ¿la recuerdan? Bueno, ella es una vendedora de pomada internacional, como lo oyen, y andaba nada menos que en Estados Unidos dando charlas. Sí, Beatriz Sánchez, como lo escuchan, dando nada menos que una charla en la sala de conferencias de la Universidad de Maryland. Ahora, no es necesario ser un gran psíquico para saber que andaba hablando maravillas del mundo izquierdista a los gringos, que no tienen idea de la realidad de nuestra patria. Ella expresó, por ejemplo, comillas, yo a la nueva mayoría o concertación, mirando la historia, pucha, ¿cómo no le voy a reconocer todas las cosas que ha hecho? Eso es lo que dice Beatriz Sánchez de la nueva mayoría. Entonces, al escuchar esto, me puse a pensar cuáles son las grandes cosas que hizo la nueva mayoría por Chile, y quise hacer un recuento de las más importantes. Primero, este conglomerado llevó a la presidencia de la República a Michelle Bachelet, ¿recuerdan? Que en 4 años de gobierno estancó, por ejemplo, el crecimiento económico del país y congeló el PIB con una inversión casi nula, lo que se tradujo en una deplorable producción. En cuanto al funcionamiento interno del país, instauró la corrupción como algo normal en nuestra patria, derribó el prestigio de instituciones sólidas como las Fuerzas Armadas, entre ellas corrompió absolutamente el alto mando de los carabineros, gracias a la actuación de personas nefastas para la patria como Javiera Blanco, ¿recuerdan? En su gobierno, por ejemplo, se instauró el tráfico de influencia, al más puro estilo de los Kirchner en Argentina, por ejemplo, acomodando en puestos a miles de operadores políticos que saturaron el aparato público, provocando un gasto enorme e innecesario a las arcas públicas. En temas de seguridad pública, marcó el inicio del abandono que hasta el día de hoy sufren los carabineros, poniendo a la cabeza un alto mando mediocre encabezado por el general Cienfuegos, recuerdan, amigo de una de las asesoras más cercanas como Javiera Blanco, quien en forma permanente recibió un blindaje de la propia Bachelet para evitar cualquier investigación en su contra. En cuanto a la delincuencia, por ejemplo, a la delincuencia común, su gobierno fue un cero a la izquierda, con un aumento categórico de los robos, portonazos e institucionalizó el principio de la puerta giratoria. ¿Para qué referirnos al abandono absoluto de la política migratoria que hasta el día de hoy tiene al país colapsado? Durante su gobierno, por ejemplo, Chile no tuvo ningún control fronterizo, cero. Mi pregunta es la siguiente. Beatriz Sánchez, ahora convertida en una conferencista, o más bien dicho, en una charlatana en la Universidad de Maryland, habrá relatado, por ejemplo, todas estas maravillas que hizo el gobierno de la nueva mayoría, a quien ella dice que tanto le agradece. Otra pregunta, ¿habrá contado que durante el gobierno de la nueva mayoría, encabezado por Bachelet, por ejemplo, el Sename se convirtió casi en centros de tortura y muerte de decenas de niños chilenos? ¿Y habrá contado las graciecitas que protagonizó el hijito de la señora y su nuera? Seguramente no, pero ¿qué podemos esperar de esta antipatriota? Nada. O quizás solo una cosa. Beatriz Sánchez, vamos, anímese, cumpla su sueño americano, que es en Estados Unidos, así tendremos un cacho menos en nuestra patria. Pero lamentablemente Beatriz Sánchez va a volver a Chile, lo más probable, queridos patriotas. La vamos a tener que seguir soportando acá. Ahora, lo más lo que más le puede dar rabia a un patriota es que esta persona haya ido a hablar allá cosas que son solamente beneficiosas para el mundo socialista,
Por ejemplo, y ahí en los espectadores que estaban en la sala donde ella estaba dando la conferencia, estaba el ex ministro socialista Máximo Pacheco, que también en un día anterior había dado su exposición, ¿no es así? Eh, Estaban todos allí, todas las lacras socialistas exponiendo y tratando de ideologizar allí a los asistentes que habían. Ahora, Beatriz Sánchez también, por ejemplo, señaló que que los socialistas tenían una historia bien notable en la recuperación de la democracia y ella señaló que tenía muchos puntos críticos, pero dice que ella votó por la concertación durante mucho tiempo. Y se hizo una cuestión extraordinaria de recuperación de la democracia y señala dice ella, creo que se logró de poner de pie a un país que venía derrotado en muchos sentidos después de la dictadura. Y dice ella que ella valora mucho esto. A ver, como nosotros podemos darnos cuenta acá, queridos patriotas, entendemos la lógica de esta señora, comillas, Beatriz Sánchez, que va a exponer a Estados Unidos puras tonteras. Bueno, cada uno pone lo que pueda, ¿no? Y de la boca de esta señora lo más probable es que no pueda salir nada mejor, porque todo lo que ella fue a hablar allá lo habló desde una perspectiva absolutamente izquierdista. Ella dice, por ejemplo, que la concertación o los socialistas lograron poner de pie a un país que venía derrotado en muchos sentidos después de la dictadura. ¿De qué está hablando? Si acá el régimen militar del general Augusto Pinochet levantó y sacó a este país de la basura socialista en la que lo habían sumido Salvador Allende y los izquierdistas desde el año 1970 al año 1973. El gobierno militar sacó a Chile de la basura, literalmente. Le cambió toda la cara a este país. Lo convirtió en el líder de Sudamérica, tanto en el aspecto económico, en el aspecto de orden, en el aspecto de respeto que le tenían los demás países a Chile. Entonces, eh, actualmente, todo lo que hay en este país fue sembrado por el régimen del general Augusto Pinochet, por el gobierno militar. Entonces, cuando ella dice que ellos lograron poner de pie a un país que venía muy mal después de la dictadura, quiere decir que esta persona, aparte de ser absolutamente ignorante, no tiene memoria y simplemente es una persona mala que intencionalmente cuenta una historia falsa de lo que ocurrió acá en Chile en la década desde el año 1973 en adelante, cuando el gobierno militar rescató a este país de la miseria social comunista. Entonces ella va allá a Estados Unidos a contar todas estas mentiras y dice que los izquierdistas recuperaron al país después de que venía derrotado en muchos sentidos de la dictadura militar que ellos llaman. Entonces, esta persona definitivamente es muy ignorante para estar hablando este tipo de imbecilidades, ¿no es así, queridos patriotas? Porque recordemos que el gobierno militar entregó un país absolutamente saneado. Y cuando ellos hablan acá de que recuperaron la democracia, si ellos acá no recuperaron nada, el gobierno militar se ciñó exactamente y estrictamente a una carta de navegación que tenían presupuestada. Solamente eso estaba considerado cuando el gobierno militar iba a entregar el gobierno, lamentablemente, a estos políticos que estaban hambrientos de poder y de robar y empezaron a saquear apenas recibieron el país, ¿no es así? Entonces, acá ellos tienen la misma lógica del Museo de la Memoria, que cuentan solamente lo que a ellos les conviene, y tienen también la misma lógica de todas estas instituciones de derechos humanos que velan solamente desde su perspectiva. Gracias a Dios, queridos patriotas, quedamos algunos patriotas aún en este país que podemos contarle a las nuevas generaciones y podemos recordar entre nosotros la verdad de lo que pasó en Chile durante el gobierno miserable de Salvador Allende, que desde el año 1970 al año 1973 destruyó las bases institucionales de este país que posteriormente fueron rescatadas por el gobierno militar. Esa es la verdad que todos nosotros los patriotas sabemos y la verdad que nosotros tenemos que atesorar para el futuro. Queridos patriotas, soy Juan Carlos Gómez Escobar, una vez más y para siempre, que viva la patria chilena.